Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 35. Taotie añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Yamamoto miró por la ventana en dirección al poderoso Reiatsu que había percibido. Asintió levemente, reconociendo su familiaridad. Tras una breve tos, se dio la vuelta y reanudó la reunión en su oficina. Mientras tanto, en el Salón del Fénix, dentro de la residencia de la Guardia Real, Letsun Mailla trabajaba arduamente, forjando una nueva espada. La repentina oleada de Reiatsu, que le resultaba familiar, captó su atención, y se detuvo para mirar hacia la Academia de Artes Espirituales. Ah, ¿sí? Parece que ha progresado, reflexionó Nimaiya antes de volver a su trabajo con una sonrisa de satisfacción. La enorme oleada de presión espiritual causada por las acciones de Aaron encendió una amplia discusión entre los Shinigami en el Seireitei. ¿Alguien acaba de lograr el Bankai? Ese nivel de Reiatsu solo puede significar una cosa: maestría en Bankai. De vuelta en su residencia, Aaron abrió los ojos tras entrar con éxito en la meditación de la espada. Su Zanpakuh reposaba sobre su regazo, inalterada en su forma, salvo por el color de la hoja, que se había vuelto de un negro profundo y puro. De pie, agarró la Zanpakuh TM con firmeza y la blandió varias veces. Una extraña sensación lo recorrió. Sentía como si la espada fuera una extensión de su ser. Sumido en sus pensamientos, Aaron decidió ir al patio trasero para probar a fondo su recién despertado Shikai. Una vez en el patio trasero, Aaron volvió a entrar en el mundo interior de su Zanpakuh. El mundo se había transformado drásticamente desde su última visita. El ambiente caótico parecía reflejar el poder interior. Pronto, la inmensa forma de Taotie, la manifestación de su Zanpakuh, apareció ante él. Su enorme cuerpo empequeñecía todo lo que veía. Mi señor. La voz profunda y resonante de Taotie resonó en todo el mundo interior. Aaron sonrió levemente. Debo admitir que he extrañado oír tu verdadero nombre, dijo, mirando la colosal figura que se alzaba sobre él. En el mundo de los Shinigami, cada Zanpakuh posee alma, pensamientos y personalidad propios, cada uno íntimamente ligado a su verdadero nombre. Para Aaron, el nombre Taotie tenía un significado especial. Provenía de la antigua mitología china, concretamente del Shanai Jin, donde Taotie era representado como una criatura con cuerpo de cabra, rostro humano, ojos bajo las axilas y garras de tigre. Sin embargo, el Taotie que precedió a Aaron difería de la descripción mitológica. Su cuerpo era similar al de una cabra, pero su cabeza estaba oculta por una niebla negra que se arremolinaba, y sus garras, parecidas a las de un águila, ardían con llamas oscuras. Aaron especuló que esta singular apariencia reflejaba sus propias experiencias y recuerdos. Aún así, el abrumador poder del Zanpakuh superó con creces sus expectativas, y no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. Taotie, dijo con voz firme, cuéntame tus habilidades. Taotie se arrodilló respetuosamente. Mi señor, mi poder es la capacidad de tragar. Las sospechas de Aaron se confirmaron. Sonriendo, miró a la enorme bestia y preguntó: ¿conquistarás este mundo conmigo? Es un honor para mí seguirlo, mi señor. La respuesta afirmativa de Taotie resonó en todo el mundo interior. Satisfecho, Aaron asintió. Un destello de luz lo envolvió al salir del mundo interior y regresar al tranquilo patio trasero. Cuando Aaron abrió los ojos, un Reiatsu aún más formidable surgió de su cuerpo. La ola de presión espiritual fue tan inmensa que arrasó toda la Academia de Artes Espirituales como un huracán. Tanto los profesores como los estudiantes se quedaron paralizados por la sorpresa. ¿Qué es este Reiatsu abrumador? Me siento como si me estuviera asfixiando. Está drenando mi propio Reiatsu. No puedo detenerlo. Aaron permaneció inmóvil, ajeno al caos que su despertar había causado. El poder de su Zanpakuh comenzó a absorber todo a su alrededor, incluyendo la energía espiritual de los miembros de la academia. Murmuró Aaron, notando la creciente intensidad. Aunque había previsto alguna perturbación, la magnitud del disturbio superó sus expectativas. Si esto continúa, toda la academia podría quedar completamente vacía. A pesar de su preocupación, no estaba dispuesto a desperdiciar esta rara oportunidad de despertar completamente su Shikai. Al mismo tiempo, en la oficina de Yamamoto, la reunión fue interrumpida por la enorme oleada de Reiatsu. Capitán comandante, ¿qué está pasando? ¿Hay una invasión de menos grande? Yamamoto silenció a la sala con una mirada penetrante. Tranquilícense. Ordenó con severidad.
De pie junto a él, Shinjirm Sasakibe se aventuró a preguntar. Capitán comandante, ¿podría ser esto? Yamamoto permaneció en silencio, con la mirada pesada. Conocía muy bien la fuente a ese poder. Mientras tanto, Aaron seguía blandiendo su Zanpakudo, permitiéndole absorber la energía circundante. Su patio quedó en ruinas, como si hubiera sido azotado por una tormenta. Cuando la transformación de la espada se completó, la fuerza de succión se detuvo abruptamente. Sosteniendo la Zanpakudo transformada, Aaron observó sus cambios. La espada ahora irradiaba un aura negra y siniestra, y su poder resonaba en perfecta armonía con su alma. Un destello de alegría iluminó sus ojos mientras susurraba la orden. Trágatelo todo, Taotie. El Shikai recién despertado respondió con una oleada de poder, consolidando el vínculo de Aaron con su Zanpakudo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 36. Reiatsu añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Con voz firme, Aaron gritó, y su Zanpakudo experimentó una transformación dramática en un instante. En su estado Shikai, Taotie reveló cambios significativos. La hoja se extendió más de 10 centímetros, y su forma, antes esbelta, ahora se expandía hasta alcanzar 4 dedos de ancho. Desde la punta de la hoja hasta un tercio de su longitud, apareció una distintiva hendidura de 5 dedos de largo y 2 de alto dentro de la cual titilaban llamas negras que ardían amenazadoramente. La hoja oscura presentaba intrincados relieves de extrañas criaturas de otro mundo grabados en su superficie. Al observarla más de cerca, sus movimientos parecían estar vivos, exudando un aura inquietante, como si fueran capaces de devorar todo lo existente. Estos grabados se extendían desde la punta de la hoja hasta la guarda, aportando una vitalidad surrealista al arma. Shikai, plenamente manifestado, con una sonrisa satisfecha. Con un solo pensamiento, la espada volvió a su forma sellada. Al guardarla en su vaina, observó su entorno, que mostraba las huellas del caos y la destrucción, como si hubiera sido devastado por un desastre natural. Negando con la cabeza, murmuró en voz baja. En ese momento, una revelación lo asaltó. Durante su intento inicial por alcanzar el Shikai, él y su Zanpakudo habían absorbido sin darse cuenta una enorme cantidad de reiatsu circundante. La oleada que sintió en su interior le confirmó que gran parte de ese reiatsu provenía de quienes estaban cerca. La magnitud de su arrebato seguramente llamaría la atención. Consciente del revuelo que había causado, decidió abordar el asunto rápidamente. En la oficina de Yamamoto. El Seireitei estaba animado, y el tema de cada acalorada discusión no era otro que Aaron. Capitán. Según informes de la Academia de Artes Espirituales, el gran disturbio de hace un momento fue causado por Aaron, quien enseña allí. El informe indica que sus acciones drenaron una cantidad significativa de reiatsu de numerosos profesores y estudiantes. Además, los edificios de la Academia han sufrido daños de diversa consideración. ¿Un poder tan abrumador, estaría experimentando con una técnica prohibida? Deberíamos desplegar la policía inmediatamente y detenerlo. De acuerdo. No podemos garantizar que su poder no se descontrole. Capitán, ¿sus órdenes? En medio del clamor, el comandante general Yamamoto Shigekuni Henriksai observó a los oficiales agitados con una mirada serena pero perspicaz. Levantó la mano, silenciando la sala. Basta. Este asunto se informará a la Central 46 para su deliberación antes de tomar cualquier medida. Mientras tanto, continuaremos nuestra discusión sobre los capitanes de las divisiones restantes. Su tono autoritario no dejaba lugar a la disidencia. A su señal, Shinjirm Sasakibe, lugarteniente de Yamamoto, dio un paso adelante con un pergamino en la mano, listo para anunciar a los candidatos para las capitanías vacantes. En el Palacio Real, Salón Kilin. En el Palacio Kilin de la División 0, Kirin Hitenjirm entrenó con una joven cuyos ojos brillaban con determinación. Cada movimiento demostraba precisión y fuerza, pero hoy, su Zanpakudo se sentía más feroz, más aguda, como si respondiera a una nueva intensidad en su interior. Al chocar, un eco de reiatsu aterradoramente poderoso recorrió la atmósfera, proveniente de la Academia de Artes Espirituales. La oleada distrajo brevemente a Tenjirm, casi costándole el combate de entrenamiento. Recuperándose, intensificó sus esfuerzos, y su velocidad se convirtió en un borrón mientras ponía a prueba su determinación. La joven, ahora en su apogeo, pronunció la orden de liberación. Sal, Minazuki.
su Shikai se activó y un mar de sangre se manifestó bajo ellos. El aire se volvió denso con un aura amenazante mientras innumerables espadas se materializaban en la sangre. La abrumadora demostración de poder obligó a Tenjirma a retroceder y observar su transformación con asombro. ¿Podría ser Bankai?, murmuró asombrado. El mar hirviente de sangre retrocedió, dejando a Unohana de pie, jadeando por el esfuerzo. La transformación de su Zanpakuto era completa. Su dominio del Bankai era inconfundible. Unohana, pensar que has logrado el Bankai tan pronto después de dominar el Shikai, realmente notable, la elogió Tenjirma con una sonrisa. Unohana, sin embargo, permaneció en silencio, mientras sus pensamientos se dirigían al enorme Reiatsu de antes. A pesar de su progreso, sentía una persistente sensación de incompetencia. Comparados con ese poder abrumador, sus logros parecían meros pasos en un viaje sin fin. Señor, dijo finalmente, con voz contenida pero firme. ¿Sentiste el Reiatsu de antes? Tenjirma sintió. En efecto. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Una presencia incomprensible. Tras la batalla, Unohana apretó el puño con fuerza, fortaleciéndose. Quienquiera que hubiera liberado ese inmenso poder no quedaría impune. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 37. Juicio. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Tras causar un alboroto tan grande, Aaron decidió no eludir por completo la responsabilidad. Sin embargo, para minimizar las consecuencias, decidió hablar de la situación con alguien en privado. Al salir de su residencia en ruinas, encontró una multitud ya reunida, susurrando entre ellos. ¿No es él el instructor que apenas ha enseñado desde que se unió a la academia? Así es. Parece que él causó ese gran alboroto antes. Qué bueno que estábamos en el distrito este 1 en ese momento. Si no, nos habríamos visto envueltos en el caos. ¿Qué pasó exactamente? No le encuentro ni pies ni cabeza a esto. ¿No lo sabes? Al parecer, usó una técnica prohibida y absorbió el Reiatsu de muchos estudiantes de clase baja. ¿Qué? ¡Qué miedo! Ignorando el parloteo distante, Aaron usó varios pasos Shunpo consecutivos para moverse rápidamente hacia la puerta de la Academia de Artes Espirituales, desapareciendo de la vista en unos instantes. Al llegar a las afueras de la residencia de la Guardia Real, vio una figura familiar. Nada menos que Letsu Nimaiya. Oye, chico. Ya tardaste bastante. Vamos, sígueme al Palacio del Fénix. Gritó Nimaiya con entusiasmo. Al oír esto, Aaron lo siguió rápidamente al Palacio del Fénix. Una vez dentro de su gran salón de reuniones, Aaron encontró asiento con naturalidad. Nimaiya lo rodeaba, observándolo. Causaste ese alboroto antes, ¿verdad? Debo decir que tienes agallas. Aaron sonrió torpemente y respondió. Parece que las cosas resultaron más notorias de lo que esperaba, notable. Eso es decir poco. Exclamó Nimaiya. No sé qué clase de locura has hecho, pero has drenado el Reiatsu de docenas de estudiantes y has causado daños considerables. Estás en serios problemas. A través de su conversación, Aaron se enteró por Nimaiya que sus acciones ya habían sido reportadas a Central 46. Si bien había posibles soluciones, Nimaiya explicó que algunas personas estaban exagerando deliberadamente el incidente para su propio beneficio. Aunque la absorción de Reiatsu no había sido intencional, seguía siendo una ofensa grave. Aaron no pudo evitar sentirse frustrado. Comprendía que Yamamoto y Nimaiya probablemente lo defenderían, pero la notoria rigidez y el enfoque pedante de Central 46 lo dejaban con dudas. A pesar de su considerable fuerza, comparable a la de un capitán, Aaron sabía que sería una tontería enemistarse con todo el Seireitei. También sabía que el propio Yamamoto no dudaría en intervenir si la situación se agravaba. Resignándose a la situación, Aaron decidió dejar que Central 46 juzgara mientras él continuaba entrenando y preparándose. Vamos, chico, dime qué estabas haciendo para causar tanto alboroto, preguntó Nimaiya con curiosidad. Tras pensarlo un momento, Aaron respondió. Maestro espadachín, no es nada complicado. Acabo de descubrir el verdadero nombre de mi Zanpakuto y logré el Shikai. ¿Lo causaste solo por desbloquear el Shikai? Chico, si alguna vez consigues el Bankai, podrías poner todo el Seireitei patas arriba. Aaron solo pudo sonreír en respuesta. Nimaiya se puso serio. Mira, no puedo ayudarte mucho esta vez.
El deber principal de la Guardia Real es proteger al Rey Espíritu. Yamamoto es tan testarudo como siempre, y la Central 46 es, bueno, la Central 46. Pero dudo que actúen con demasiada dureza. Eres demasiado valioso, tanto tú como esa niña. Son talentos excepcionales. Después de un tiempo, Aaron abandonó el Palacio Fénix y regresó a la Academia de Artes Espirituales. Para su sorpresa, la Academia reparó su residencia discretamente, pero no lo contactaron. Agradecido por el indulto, Aaron dedicó su tiempo a comunicarse con su Zanpakuun y a perfeccionar sus habilidades, incluso mejorando su dominio del Kidm gracias a sus perspicacias únicas. Una semana después, mientras meditaba en su patio, un golpe repentino en la puerta llamó su atención. El visitante no era otro que Chunhirm Sasakibe, el teniente de la primera división. Después de un breve viaje, llegaron a la oficina de Yamamoto. El capitán comandante ha estado esperando. Ven conmigo, dijo Sasakibe, dándole una palmadita a Aaron en el hombro. Dentro de la oficina, Yamamoto estaba sentado en su escritorio, desplegando su imponente presencia habitual. Nimaiya se relajaba cerca, con una seriedad inusual. Capitán comandante, lo he traído como me pidió, dijo Sasakibe, haciendo una reverencia antes de disculparse. La habitación quedó en silencio. Tras una larga pausa, Yamamoto finalmente habló. ¿Sabes por qué te han convocado? ¿Hay algo que quieras decir antes de que te dé la decisión de Central 46? Aaron sostuvo la mirada del capitán comandante sin pestañear. Capitán comandante, usted conoce los detalles de este incidente. No tengo nada más que añadir. Los ojos de Yamamoto se entrecerraron levemente antes de asentir. Muy bien. Entonces, ahora dictaré el fallo de Central 46. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p.treon. p.treon/Lexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 38. La decisión de Central 46. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Yamamoto Henrik Saishi Gekuni miró al joven que tenía delante y preguntó en un tono bajo y resonante. ¿Estás mentalmente preparado para escuchar el veredicto de los 46 centrales? Mientras hablaba, la mirada de Yamamoto se agudizó con una intensidad que pareció atravesar el alma de Aaron. Su voz, firme pero imponente, tenía una carga que oprimía el aire. La inmensa presión espiritual que emanaba de él provocó un breve temblor en el corazón de Aaron. Sin embargo, se recompuso rápidamente y respondió con calma. Capitán, estoy listo. Para sus adentros, Aaron se maravilló ante la mera presencia del capitán comandante, un guerrero que había librado innumerables batallas. El poder que emanaba de Yamamoto superaba con creces cualquier cosa que un Shinigami normal pudiera aspirar a soportar. Yamamoto observó a Aaron por un momento, luego asintió levemente y dijo. Muy bien. Cerca de allí, Letsu Nimaiya, quien había estado reclinado tranquilamente, centró su atención en la conversación. Su habitual despreocupación cambió al intervenir. Oye, Yamamoto. Aunque sé que no puedes ocultarlo, no fue intencional. ¿Probarlo así con medidas tan drásticas? Tú y los 46 centrales sois dos gotas de agua. Rígidos e inflexibles. TCH. Aunque su tono era jocoso, Aaron no pudo evitar sentir una oleada de gratitud por el apoyo de Nimaiya. Durante el año que había conocido al excéntrico miembro de la Guardia Real, este le había demostrado una y otra vez que realmente lo respaldaba. Yamamoto, imperturbable ante los comentarios de Nimaiya, se aclaró la garganta. Volviendo la mirada hacia Aaron, continuó. El veredicto de la Central 46 es el siguiente. Serás enviado a Hueco Mundo como parte del Escuadrón de la Muerte de Hueco Mundo. Tu período de servicio será de 500 años. El anuncio causó sensación en la sala. Si bien Nimaiya había sido informado de la decisión con anterioridad, su frustración por la llegada de Aaron era evidente, el peso de oírlo en voz alta por Yamamoto solo acentuó su ceño fruncido. La expresión de Aaron vaciló brevemente mientras procesaba las palabras, frunciendo el ceño por un instante antes de recuperar la calma. Aunque inesperada, la decisión empezó a cobrar sentido. Recordó haber leído en los archivos de la Academia Shin sobre el Escuadrón de la Muerte de Hueco Mundo, una unidad compuesta por Shinigami que habían cometido delitos graves. Los enviados a Hueco Mundo estaban esencialmente condenados a una misión casi suicida, luchando contra Hoyous en un reino implacable con pocas esperanzas de supervivencia. A menudo se les conocía como el Escuadrón de la Muerte. Para la mayoría, este castigo era peor que la ejecución.
Pero para Aaron, equipado con las habilidades que le otorgaba su misterioso sistema de cajas, Hueco Mundo era un auténtico tesoro. La perspectiva de batallas interminables significaba innumerables oportunidades para fortalecerse. En silencio, casi sintió gratitud hacia los 46 centrales. En su intento de castigarlo, sin saberlo habían allanado el camino para su desarrollo. Yamamoto, observando atentamente a Aaron, se sorprendió por la falta de protesta del joven. En lugar de miedo o desafío, solo hubo una silenciosa aceptación. ¿No tiene objeciones al fallo?, preguntó Yamamoto, con un tono que delataba curiosidad. Si lo desea, puedo redactar un informe para transmitir sus preocupaciones a la Central 46. Aaron sonrió levemente. Capitán, acepto la decisión. No tengo objeciones. Los ojos de Nimaiya se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Qué? ¿En serio? Esto es una locura. Se giró hacia Yamamoto, alzando la voz. No puedes dejar pasar esto, Yamamoto. 500 años en Hueco Mundo no son un castigo, son una sentencia de muerte. ¿Sabes cómo es ese lugar? ¿De verdad te parece bien? Yamamoto mantuvo la compostura, mirando por la ventana mientras Nimaiya desahogaba su frustración. Cuando el arrebato se calmó, Yamamoto finalmente habló con tono mesurado. Nimaiya, esta decisión dista mucho de ser ideal. Sin embargo, tiene mérito. Sus habilidades, aunque extraordinarias, también son inauditas. Enviarlo a Hueco Mundo pondrá a prueba no solo su fuerza, sino también su lealtad y determinación. Si logra sobrevivir y superar esta dura prueba, demostrará su compromiso con el Gote y 13. Nimaiya se desplomó en su asiento. Su anterior furia se transformó en resignación. Sigo pensando que es imprudente, murmuró. Estás jugando con su vida, Yamamoto. Yamamoto no respondió y prefirió seguir mirando por la ventana. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 39. Primera entrada a Hueco Mundo. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Tras salir de la oficina del capitán comandante, Aaron regresó a sus aposentos y empacó rápidamente sus pertenencias. Pronto, escoltado por un escuadrón de Shinigami, llegó al Senkaimon que conducía a Hueco Mundo. Para su sorpresa, una figura inesperada lo esperaba allí. La capitana Unohana Retsu se encontraba a poca distancia, su habitual expresión serena reemplazada por un comportamiento frío e ilegible. Aaron parpadeó con incredulidad. No esperaba que el capitán de la 4 División estuviera presente. Después de una larga pausa, forzó una sonrisa y la saludó en voz baja. Capitana Unohana, qué coincidencia encontrarla aquí. La mirada de Unohana se agudizó levemente y habló en voz baja, tranquila pero con un tono cortante. Tu caso se ha extendido por todo el Seireitei. No vine a despedirte, vine a decirte esto. No mueras en Hueco Mundo. Sobrevive, y cuando regreses, pondré a prueba tu fuerza. Aaron rió levemente, levantando una mano en señal de despedida. Entonces tomaré esas palabras como palabras de aliento. Adiós, capitán. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y entró en el Senkaimon. Cuando su figura se desvaneció en el portal brillante, Unohana se giró para irse también, su voz era un murmullo apenas audible. Espero que no me decepciones. Al salir del portal, Aaron parpadeó al ver su entorno. El mundo ante él era completamente diferente al de la sociedad de almas. Un desierto árido e interminable. Arenas amarillas se arremolinaban con el viento aullante, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. A lo lejos, un escuadrón de Shinigami vestidos con uniformes estándar se acercó a él. Los guiaba un hombre mayor, cuya edad se reflejaba en sus rasgos curtidos y en la forma en que sus movimientos delataban experiencia y fatiga. A pesar de ello, lucía una cálida sonrisa que le surcaba el rostro como corteza seca. Otro camarada se une a nosotros. Anunció alegremente el hombre, y su voz se escuchó a través del viento. Aaron observó al grupo. Aunque los Shinigami eran de distintas edades, todos exudaban un aura curtida y desgastada por la batalla. Incluso los más jóvenes tenían una presencia que denotaba años de penurias. Él asintió cortésmente, reconociendo el saludo del hombre. Ven conmigo, dijo el anciano, señalando hacia adelante. Primero iremos al campamento base y allí discutiremos los detalles. El grupo se movió rápidamente y Aaron los siguió sin dudarlo, empleando Shunpo para adaptarse a su ritmo. Después de varios minutos de viaje, llegaron al campamento base de la fuerza expedicionaria.
La vista dejó a Aaron decepcionado. Si bien el campamento tenía el tamaño suficiente para albergar a cientos de shinigamis, sus alojamientos eran, en el mejor de los casos, rudimentarios. Tiendas de campaña improvisadas y refugios temporales dominaban el paisaje. El shinigami mayor se presentó con una amplia sonrisa. Me llamo Lobo Gris. ¿Cómo deberíamos llamarte, recién llegado? Aaron dudó, momentáneamente desconcertado por el peculiar nombre. ¿Es eso, un apodo? Se preguntó en silencio. Al ver la confusión de Aaron, Lobo Gris se rió entre dientes y aclaró. Ah, cierto, eres nuevo. Déjame explicarte. Explicó las costumbres tácitas de la fuerza expedicionaria de Hueco Mundo. Entre las tropas, rara vez se usaban nombres personales. En cambio, se referían entre sí por el nombre de su Zanpakuun. Esta práctica provenía de un entendimiento mutuo. La mayoría de los Shinigami llevaban cargas que preferían no mencionar, y el anonimato ofrecía una forma de respeto. Aaron asintió cuando comprendió. Así es como funcionan las cosas aquí, pensó con expresión neutral. Sonriendo levemente, se presentó. Puedes llamarme, Taotie. Lobo Gris sonrió y le dio una palmadita amistosa en el hombro a Aaron. Bienvenido a la fuerza, Taotie. A su alrededor, otros Shinigami comenzaron a murmurar entre ellos. Gula. Qué raro. Parece bastante joven. Quizás sobreviva y abandone este lugar algún día. ¿Quién sabe? Centrémonos primero en nuestra supervivencia. Aún así, un novato como él probablemente no tenga mucho poder todavía. Sus susurros se interrumpieron cuando un reiatsu sofocante llenó repentinamente el aire. La opresiva presión espiritual se abatió sobre todos los presentes, atrayendo todas las miradas hacia su origen. Aaron entrecerró la mirada, intrigado por las reacciones de pánico de quienes lo rodeaban. La expresión de Lobo Gris se ensombreció. Se acercó a Aaron y susurró. Parece que se enteró de tu llegada. Escúchalo con atención. No lo provoques, diga lo que diga. Ese tipo es el segundo más fuerte de todos. La curiosidad de Aaron solo aumentó. ¿Quién podría infundir tanto miedo? Se preguntó. Antes de que pudiera pensarlo más, apareció la fuente del Reiatsu. Un hombre imponente y de hombros anchos, flanqueado por una docena de shinigamis. Su presencia irradiaba poder puro y arrogancia desenfrenada, y su risa estruendosa resonaba a medida que se acercaba. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Lexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 40. Los problemas continúan. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Rodeado por más de una docena de Shinigami, un robusto Shinigami de mediana edad avanzó a grandes pasos, deteniéndose a poca distancia de Aaron. Los Shinigamis que habían estado observando desde el margen se dispersaron rápidamente cuando el hombre de mediana edad se acercó. Pequeño Taotie, recuerda lo que te dije. Te dejo con lo tuyo, susurró Lobo Gris en señal de advertencia antes de retirarse apresuradamente. El Shinigami de mediana edad observó a Aaron con una mirada evaluadora y burlancia. Debes ser el nuevo recluta, dijo con un tono cargado de condescendencia. Aaron, indiferente a la actitud hostil del hombre, activó silenciosamente su circuito de detección de Reiatsu y escaneó la presión espiritual de su oponente. Tras evaluar la lectura, negó levemente con la cabeza con desdén. Oye, ¿qué se supone que significa eso, punk? Ladró enojado uno de los subordinados del hombre. ¿Te sientes arrogante, eh? Cuidado con tus pasos, o el hermano Chilló te arrojará directo al bosque de menos. Se burló otro, intentando provocarlo. Aaron sonrió radiante, negando con la cabeza. Qué cálida bienvenida, dijo con un tono tranquilo pero con un toque de sarcasmo. El Shinigami de mediana edad, conocido como Chilló, frunció el ceño ante la insolencia de Aaron. Sin decir nada más, desenvainó su Zanpakuun y rugió. Chico, me estás menospreciando. Te voy a dar una lección. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, una abrumadora ola de Reiatsu surgió de Aaron, sofocando a todos los presentes. La repentina oleada envió a los subordinados de Chilló al suelo, gimiendo de dolor. Puaji, duele, hermano Chilló, y mientras los demás se retorcían de incomodidad, Chilló se puso de pie con dificultad, sacudiéndose el polvo del uniforme. Una oleada de ira iluminó su rostro al liberar su propio Reiatsu, que ardía con aún más fuerza. Arde. Chilló. Gritó, activando su Shikai. Llamas brotaron de su Zanpakuun, formando un muro llameante que rodeó a Aaron por todos lados.
La conmoción atrajo la atención de los Shinigamis cercanos, quienes se reunieron para observar. Chilló activó Shikai desde el principio. Susurró uno. Parece que ese recién llegado se va a meter en problemas, murmuró otro. Dentro del anillo en llamas, Aaron permaneció de pie tranquilamente, observando cómo las llamas se acercaban. Suspiró y murmuró, ruidoso. En un instante, su presión espiritual explotó hacia afuera, dispersando las llamas que se acercaban como polvo en el viento. El rostro de Chilló se retorció de incredulidad al darse cuenta de que Aaron había desaparecido de su vista. Antes de que pudiera reaccionar, un reiatsu sofocante lo presionó por detrás, congelándolo en el sitio. ¿Qué? Chilló jadeó. Una voz fría y firme susurró cerca de su oído, recitando un encantamiento. Revela el escudo de armas del desafío, rebelde y turbulento. Revolver, negar, paralizar, destrozar en instantes fugaces. Gatea, princesa de hierro, una muñeca de tierra que se hiere a sí misma. Ata, rebota, expándete hasta el suelo y abraza la debilidad. Cuando el cántico terminó, un enorme cuboide negro envolvió a Chilló, brillando con una misteriosa luz púrpura. Act 90. Kuroitsuji, terminó Aaron, su voz tenía un aire de finalidad. El ataúd negro tembló antes de romperse en fragmentos de energía negra y violeta, dejando el cuerpo de Chilló plagado de heridas. Se desplomó en el suelo, ensangrentado, con su destino incierto. Los espectadores quedaron boquiabiertos. Usó Act 90. Increíble. Chilló, la segunda más fuerte de la fuerza expedicionaria, fue derrotada tan fácilmente. ¿Qué nivel de poder tiene ese niño? Aaron miró brevemente a Chilló, negó con la cabeza y regresó al campamento. Los Shinigamis que lo seguían se apartaron, abriéndose paso como olas ante él. Lobo Gris, que observaba nervioso, se acercó con una sonrisa cautelosa. Hermano Taotie, eso fue impresionante. Aaron rió levemente. Gracias por el consejo de antes. Ahora, cuéntame más sobre la vida en Hueco Mundo. Lobo Gris dudó por un momento, luego asintió y comenzó a explicar la dinámica y las reglas del campamento. La tarde siguiente, Lobo Gris se acercó a la tienda de Aaron, visiblemente nervioso. Aaron, tras terminar un período de meditación, salió a su encuentro. Hermano Lobo Gris, ¿qué ocurre? Preguntó. Lobo Gris dudó, inquieto. Bueno, alguien acaba de regresar al campamento y pregunta por ti. Aaron sonrió con suficiencia. ¿Otro desafío, eh? Abre el camino. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p.treon. p.treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 41. Rey de Hueco Mundo. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Cuando Aaron escuchó lo que dijo Lobo Gris, comprendió inmediatamente lo que la otra parte quería decir. Ayer, al enfrentarse a Chilló, no le había dado mucha importancia al encuentro. Era un asunto trivial, nada más que un experimento. Usar el Admene 90. Kuroitsuji, ataúd negro, había sido una prueba de sus capacidades, y la supervivencia o la muerte del hombre nunca le había preocupado. Después de todo, Chilló era solo un sujeto de prueba para su experimento Kim. Que el hombre viviera o muriera dependía del destino. Aún así, Aaron se sorprendió un poco al saber que Chilló había logrado aferrarse a la vida a pesar de estar gravemente herida. Esto le hizo reconocer que los Shinigamis que habían pasado años luchando en Hueco Mundo tenían sus propias estrategias de supervivencia. La resistencia de Chilló, su metafórica piel gruesa, sugería que era al menos tan fuerte como un capitán común. Para Aaron, su uso de Kuroitsuji no había sido más que una advertencia, un pequeño castigo. Y, sin embargo, esperaba que la demostración de poder sirviera como disuasorio para otros que pudieran tener ideas similares. A veces, dar ejemplo era mucho más efectivo que aniquilar a toda la oposición. A pesar de sus esfuerzos por evitar inmiscuirse en pequeños conflictos, Lobo Gris había acudido corriendo a informarle que él quería verlo. Esta noticia dejó a Aaron ligeramente exasperado. Tras reflexionar un momento, Aaron respondió con calma. Hermano Lobo Gris, tengo mucho que hacer. Si esta persona realmente desea hablar conmigo, que venga de buscarme directamente. La expresión de impotencia de Lobo Gris lo decía todo, pero asintió. Entre el guerrero más fuerte del Escuadrón de la Muerte de Hueco Mundo, a quien conocía desde hacía siglos, y esta estrella en ascenso que acababa de conocer, no tenía más opción que ser el mensajero. Sí, hermano Taotie. Te entregaré el mensaje, dijo Lobo Gris con torpeza antes de irse rápidamente.
Al ver partir a Lobo Gris, Aaron comenzó a preguntarse quién era la persona que lo buscaba. El supuesto Shinigami más fuerte del Escuadrón de la Muerte de Hueco Mundo. Poco después, Lobo Gris regresó acompañado de un hombre alto y de mediana edad, vestido con una prenda similar a una ori. Su larga cabellera ondeaba tras él, dándole un aire de serena autoridad. Señor Sogetsu, este es el hermano Taotie, quien se unió a nosotros ayer, los presentó Lobo Gris con nerviosismo. Hermano Taotie, este es el señor Sogetsu, el líder de nuestra expedición. Aaron asintió levemente, pero no dijo nada. Sogetsu sonrió levemente y despidió a Lobo Gris. Gracias, Lobo Gris. Nos encargamos de aquí. Lobo Gris miró a los dos hombres antes de apresurarse, claramente aliviado de escapar de la tensión. A solas, Aaron y Sogetsu se observaron en silencio. Después de medio minuto, Sogetsu rompió el hielo con una suave risita. Taotie. ¡Qué nombre tan inusual! Debo agradecerte que perdonaras a Chiyo ayer. Soy Sogetsu, a quien nuestros camaradas confiaron el mando del Escuadrón de la Muerte de Hueco Mundo. Aaron respondió con serenidad. No hay necesidad de agradecimientos. Solo le di un castigo leve. En cuanto al liderazgo, no me incumbe. Sogetsu se rió. Eres muy directo, ¿verdad? ¿Me invitarías a sentarnos y charlar? Al no ver hostilidad en el comportamiento de Sogetsu, Aaron señaló hacia su tienda. Por favor. Durante varias horas, ambos conversaron sobre las realidades de Hueco Mundo. Sogetsu reveló verdades sorprendentes sobre su misión. La fuerza expedicionaria del Seireitei no tenía objetivos de combate. Su único propósito era sobrevivir en este reino inhóspito hasta que expirara su mandato, momento en el que serían rescatados. Sogetsu explicó los peligros de Hueco Mundo. Sus peligrosas zonas muertas y la constante amenaza de menos grande. Los Oyous, atraídos por el Reiatsu de Shinigami, solían lanzar ataques coordinados para evolucionar a formas superiores. A pesar de su aspecto desolado, Hueco Mundo era una trampa mortal para los Shinigami. Si bien era un paraíso para los Oyous, era un infierno para los de su especie. Al reflexionar sobre la perspectiva de pasar 500 años en un lugar así, Aaron decidió priorizar su fuerza. 100 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, Aaron rechazó la ayuda de Sogetsu y otros y decidió emprender una vez más su solitario camino de cultivo. Tras un siglo de esfuerzo incansable, la densidad de partículas espirituales en su cuerpo había alcanzado un nivel asombroso. Este aumento había provocado que su Reiatsu creciera exponencialmente, irradiando una presencia abrumadora. A lo largo de estos 100 años, Aaron no solo había confiado en el sistema de selección de cajas para mejorar sus habilidades, sino que también había utilizado su tiempo libre para refinar y optimizar varias técnicas de Kidma a través de su dominio de la omnisciencia y omnipotencia. Además de las batallas y la investigación, a menudo conversaba con miembros del Escuadrón de la Muerte Hueco Mundo, compartiendo ideas e incluso asesorándolos. Estos intercambios le granjearon su profundo respeto. De hecho, Aaron había sido reconocido como el Shinigami más poderoso entre ellos durante más de 90 años. Sin embargo, les prestó poca atención a tales títulos, desestimándolos como elogios sin importancia. Para Aaron, el vasto y peligroso Hueco Mundo era un tesoro inagotable, repleto de oportunidades de crecimiento. Su único objetivo seguía siendo perfeccionar su fuerza. Ahora, decidió aventurarse en el Bosque de Menos, un lugar que no había visitado en mucho tiempo. Solo allí, pensó, puedo encontrar las batallas que realmente importan. En otros lugares de Hueco Mundo. Debajo de las inmensas arenas blancas de Hueco Mundo, la construcción estaba en marcha. Un enorme árbol negro y sin vida se extendía desde las profundidades del suelo, con sus ramas marchitas elevándose como brazos esqueléticos. A su alrededor, innumerables Oyous, pequeños y medianos, trabajaban arduamente bajo la atenta mirada de supervisores más grandes y amenazantes, transportando enormes rocas blancas para la construcción de un gran palacio. No muy lejos de esta fortaleza emergente se encontraba un hombre de mediana edad, ataviado con una túnica opulenta y una corona. Estaba rodeado de docenas de Hylian imponentes menos grande con rostros enmascarados y miradas vacías. El hombre observó la escena con satisfacción. Su mirada recorrió a sus subordinados mientras una sonrisa torcida se extendía por su rostro. Por fin, me he convertido en un vasto lorde, proclamó con voz llena de orgullo. Este poder, es extraordinario. Se rió con frialdad. Esos necios del Bosque de Menos, por muy astutos que sean, jamás podrían anticipar mis planes. Ordenaré a mis subordinados que construyan este palacio sobre el mismísimo Bosque de Menos.
Que sean testigos de mi grandeza. En ese momento, una gigantesca Hylian se acercó cautelosamente, con pasos pesados contra la arena. El hueco hizo una profunda reverencia ante el hombre y comenzó a informar en un idioma que solo otros huecos podían entender. Al recibir el mensaje, la expresión del hombre de mediana edad se ensombreció. Su reiatsu explotó, una ola de aplastante presión espiritual que se extendió por el desierto. Todos los Oyou presentes, sin importar su tamaño, cayeron de rodillas, temblando de terror. «Malditos Shinigami», rugió. «¿Cómo se atreven a hacerle daño a mis subordinados? Muy bien, entonces. Les mostraré a todos». Flotando sobre las arenas, su voz resonó a través del desolado páramo. «Soy Baragan Loisenbairn. El verdadero rey de Hueco Mundo. Que los Shinigami y esos necios del bosque menos entiendan quién reina supremo». Su risa resonó siniestramente mientras flotaba en el aire, una sombra oscura contra el interminable desierto blanco. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 42. Las noches. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Baragan, flotando en el aire, ordenó a sus subordinados que se reunieran. Poco después, el despiadado rey de Hueco Mundo lideró a su séquito, desapareciendo en la distancia con intenciones mortales. Mientras tanto, Aaron, avanzando con paso firme hacia el bosque menos, se detuvo para recoger el botín después de despachar a un grupo de Oyous de nivel medio que se habían atrevido a tenderle una emboscada. Ding. Felicitaciones al anfitrión por adquirir Reiatsu X986. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener 3 fragmentos de armadura hueca. Sintiendo un ligero aumento en su Reiatsu, Aaron suspiró con leve decepción. Aún tampoco, murmuró, continuando su viaje. Después de medio día de viaje, finalmente llegó a la entrada más exterior del bosque de menos. De repente, una visión a lo lejos llamó su atención. ¿Eh? ¿Un palacio blanco? Aaron susurró, entrecerrando los ojos. Sin dudarlo, activó Shunpo y se dirigió rápidamente hacia la estructura desconocida. Desde la cresta de una duna de arena, a unos 100 metros de distancia, finalmente vio la escena con claridad. Ante él se alzaba un gran palacio blanco inacabado, rodeado de enjambres de huecos que trabajaban arduamente como hormigas. Decenas de miles de huecos más pequeños trabajaban incansablemente, mientras cientos de huecos más grandes, incluyendo a Hylian, se cernían sobre ellos, garantizando el orden. Él se dio cuenta. Este palacio, es inconfundiblemente similar a las noches de Bleach. Hizo una pausa, observando el entorno. A juzgar por mi ubicación actual, no hay duda. Esto es las noches, todavía en construcción. Los pensamientos de Aaron se desviaron hacia los sucesos de la historia de Bleach. Recordó las noches como la base de operaciones de Aizen tras traicionar a la Sociedad de Almas. Una fortaleza de inmenso poder. Pero antes de la llegada de Aizen, había pertenecido a otra persona. El gobernante original de Hueco Mundo, murmuró. Baragan Loisenbairn, el espada que representa el envejecimiento. Al recordar la aterradora forma de resurrección de Baragan, Aaron no pudo evitar admirar su poder puro, incluso antes de obtener las mejoras de un arrancar. Pero también reconoció al cerebro detrás de todo. Aizen. La influencia de Aizen en el mundo de Bleach, es realmente incomparable, reflexionó Aaron. Aunque, considerando la línea temporal actual, es posible que Aizen ni siquiera haya nacido todavía. Aaron dejó de pensar y volvió a concentrarse. Por muy fuerte que sea Baragan, sin sus poderes arrancar, es solo un bastolore. Un oponente formidable, pero no invencible. Por primera vez en un siglo de recorrer Hueco Mundo, Aaron sintió una emoción de anticipación. Había matado a innumerables huecos a lo largo de los años, pero aún no se había enfrentado a uno tan poderoso como Baragan. Quizás hoy eso cambie, murmuró, agarrando su Zanpakuno. Ante él, los Oyous que se afanaban en el palacio parecían un mar de Reiatsu andante. Una oleada de determinación lo invadió mientras se preparaba para atacar. La batalla comienza. Aaron desenvainó su Zanpakuno y se lanzó hacia las noches con una velocidad incomparable. En el perímetro del palacio, varias Hylian montaban guardia. Al ver al intruso, lanzaron rugidos guturales, anunciando el peligro inminente. Miles de Oyous volvieron su atención hacia él. Sus ojos brillantes se llenaron de malicia y codicia al percibir el aura inconfundible de un Shinigami.
Para ellos, Aaron era una presa. Pero para él, no eran más que piedras en el camino. Trágalo, Tao Tie. Con una orden silenciosa, Aaron activó el Shikai. Su Zanpakuth negra irradiaba un brillo siniestro, y una oleada de Reiatsu aplastante brotó de su cuerpo. Los huecos más débiles se estremecieron bajo su presión. Varios se desplomaron, disolviéndose en las arenas de Hueco Mundo. El Hylian rugió en respuesta, reuniendo a los Hoyous más grandes. Olas de mareas negras se abalanzaron sobre ellos, miles de Hoyous se apresuraron a devorar a los Shinigamis que se atrevieran a desafiar su dominio. Aaron ascendió en el aire, su actitud tranquila ocultaba la tormenta que se gestaba en su interior. El fin de las 1000 manos, la mano noble que no puede tocar la oscuridad, el arquero celestial que no puede ser desviado, Ad 91. Senjik Tentaim. Un torrente de Reisi se condensó entre sus manos, formando cientos de enormes rayos carmesí. Con un rugido ensordecedor, los rayos se dispararon hacia la horda hueca que avanzaba. Explosiones estallaron en el campo de batalla, y el calor abrasador redujo a cenizas a los Hoyous más débiles. Incluso los Hoyous más grandes y Hylian quedaron atrapados en la destrucción, destrozados y quemados. Las arenas blancas que rodeaban las noches se volvieron negras, quemadas por la fuerza del ataque de Aaron. Insatisfecho, desató otra descarga de Kidm, esta vez combinando elementos de fuego, viento y relámpagos. Las explosiones multicolores iluminaron los cielos oscuros de Hueco Mundo, sembrando la destrucción sobre los Hoyous restantes. Las secuelas mientras el campo de batalla se sumía en el silencio, Aaron flotaba en el aire, observando la carnicería que se desataba abajo. Los Hoyous restantes, con las fuerzas agotadas, se retorcían de dolor. Con un movimiento de su Zanpakuth, desató un golpe final. La energía espiritual se consolidó en una enorme espada de luz, atravesando a los Hylian restantes como si no fueran más que papel. Cuando se asentó el polvo, el otrora bullicioso sitio de construcción quedó reducido a ruinas. Aaron descendió y aterrizó entre los restos carbonizados de sus enemigos. A sus pies, cientos de cajas brillantes se materializaron. El botín de su conquista. Ding. El sistema ha detectado cofres del tesoro cercanos. ¿Quieres abrirlos? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Aaron. Ábrelos todos. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 43. Furia de Tao Tie añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener Reiatsu X23,698. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener 10.126 fragmentos de armadura hueca. Al desaparecer las notificaciones del sistema, Aaron sintió una inmensa oleada de Reiatsu inundar su cuerpo. Rápidamente abrió su panel de atributos personales para revisar sus estadísticas actuales. El sistema de selección de cajas más potente anfitrión. Aaron era 118 años linaje. Alma humana, Kinki, Oyou Reiatsu. 69.527 habilidades especiales. El todopoderoso, circuito de detección Kendm. Maestría lograda Akuda. Maestría lograda Shumpo. Maestría lograda Kidm. Adm. Maestría lograda Bakudm. Maestría lograda Kaido. Competente satisfecho, Aaron cerró el panel y comenzó a caminar hacia las noches, aún inconcluso. A pesar de los esfuerzos de Baragan por fortificar el palacio a la entrada del bosque de Menos, la batalla anterior había dejado la zona desprovista de huecos. Entrando con facilidad en el palacio incompleto, Aaron recorrió sus pasillos. Finalmente, localizó una entrada sellada en lo más profundo. Un aullido gutural y furioso resonó tras la barrera justo cuando se disponía a abrirse paso. Antes de que pudiera continuar, un rugido furioso resonó fuera del palacio. ¿Ya regresó el señor de este lugar? Reflexionó Aaron, volviéndose hacia el sonido. A las puertas del palacio, un hombre de mediana edad, ataviado con una corona y un atuendo regio, lo observaba con una mirada fulminante, con expresión sombría. Aaron lo reconoció de inmediato. Baragan Loisenbairn, autoproclamado rey de Hueco Mundo. Tras él, cientos de huecos se encontraban de pie. Aaron se encogió de hombros con indiferencia mientras analizaba el Reiatsu de Baragan con el circuito de detección. Para su sorpresa, los resultados mostraron un nivel de Reiatsu apenas superior a 50.000. Al principio, esperando que Baragan igualara su propia fuerza, Aaron sonrió con sorna, tranquilizado por la ventaja. Baragan, por su parte, hervía de rabia.
El enemigo que tenía ante él había diezmado sus fuerzas y ahora se alzaba desafiante en su territorio. ¿Cómo te atreves? Has presionado demasiado a este rey. Muere. Sin dudarlo, Baragan lanzó un cero, que Aaron esquivó sin esfuerzo con un destello de Shumpo. Reapareciendo en el aire, Aaron observó con calma el siguiente movimiento de Baragan. ¿Te atreves a menospreciarme? Déjame mostrarte la verdadera desesperación. Gruñó Baragan. A su orden, una Hylian avanzó pesadamente y escupió un montón de objetos metálicos. Con un ruido metálico, cientos de Zanpakuth cayeron a la arena. ¿Sorprendido, Shinigami? Ja. Se jactó Baragan. Estas espadas pertenecen a tus lamentables compañeros. Los he masacrado a todos. Eran demasiado débiles para ser un bocado agradable, así que se las di a mis soldados. La mirada de Aaron se endureció al contemplar la pila de Zanpakuth mientras su mente rememoraba sus encuentros con las fuerzas expedicionarias. 100 años de camaradería pasaron por su mente, alimentando una furia silenciosa. Baragan, al notar el silencio de Aaron, aprovechó la oportunidad para atacar. «Hombres, destrúyanlo», gritó. Los menos grandes detrás de Baragan desataron su cero simultáneamente, pero la voz de Aaron cortó el caos. «Trágalo». Taotie. Al liberar su Zanpakuth, un torrente de Reiatsu brotó de Aaron. Desapareció como un borrón, reapareciendo tras el menos grande. Su Zanpakuth y su cuerpo se convirtieron en vacíos insaciables, absorbiendo el Reiatsu y las partículas espirituales circundantes. El bombardeo resultante de Cero destruyó la posición anterior de Aaron, creando una serie de explosiones multicolores que sacudieron el desierto a kilómetros de distancia. Sin embargo, el devastador ataque dejó a Aaron intacto. Baragan maldijo a sus subordinados. Inútiles. Son todos basura. Girándose para encarar a Aaron, Baragan comenzó a preparar otro ataque, pero se quedó paralizado de horror. Sus fuerzas se desmoronaban. Incluso los Hylian, gigantes imponentes entre los Hoyous, flaquearon cuando el abrumador Reiatsu de Aaron agotó sus fuerzas. «Este poder, ¿qué clase de monstruo eres?», balbuceó Baragan, con el miedo impregnando su voz. Aaron flotaba sobre él, con su Zanpakuth brillando con el Reiatsu absorbido. Sin decir palabra, vertió la energía en su arma, desatando una colosal espada negra de energía espiritual. «Muere», rugió, blandiendo la espada hacia abajo. El ataque atravesó el cielo, una fuerza devastadora que superaba con creces cualquier comprensión de Baragan. Paralizado por el miedo, lanzó una súplica de pánico. «No. Soy el rey de Hueco Mundo. No puedo morir. Por favor, perdóname. Te serviré». La enorme espada golpeó, abriendo un abismo de 100 metros de largo en el suelo y aniquilando a Baragan y su ejército. Cuando el polvo se asentó, no quedó nada más que silencio. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 44. Matando a Dios. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Después de agotar casi todo su poder espiritual, el Zanpakuth en las manos de Aaron automáticamente volvió a su estado Shikai. «Parece que este ha sido mi ataque más fuerte hasta ahora», murmuró Aaron, con un tono que era una mezcla de agotamiento y contemplación. «Verter todo lo absorbido en mi Zanpakuth y liberarlo es poderoso, pero también actúa como una restricción. Me pregunto, ¿podría esta limitación desaparecer una vez que logre el Bankai?». Mientras calculaba mentalmente, el aviso del sistema sonó una vez más. «Ding. Se ha detectado una caja de botín cercana. ¿Quiere el anfitrión abrirla?». Aaron miró la enorme grieta afuera del palacio las noches y susurró suavemente. «Ábrete». El sistema respondió de inmediato y el sonido de las recompensas llenó su mente. «Ding. Felicitaciones al anfitrión por adquirir Reiatsu X 53789. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener el tono de llamada. Ding. Felicitaciones al anfitrión por adquirir el fragmento de armadura hueca X 1096. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener el mapa del bosque de Menos. A medida que la oleada de Reiatsu inundaba su cuerpo, Aaron sintió que su fuerza aumentaba significativamente. Al abrir su panel de atributos personales, vio que su valor de Reiatsu se había disparado a unos impresionantes 120.000. Utilizando el circuito de exploración y su habilidad de omnisciencia y omnipotencia, analizó rápidamente su progreso.
Con mi poder actual, he superado por completo a los capitanes capaces de realizar Bankai, señaló con tranquila confianza. En cuanto a gente como Yamamoto o miembros de la Guardia Real, aún no estoy del todo seguro. Sus pensamientos se posaron brevemente en los últimos momentos de Baragan. Recordando las súplicas de clemencia del antiguo espada, Aaron reflexionó sobre el típico rango de Reiatsu de un hueco de clase Bastolore. A pesar de su abrumadora fuerza, decidió tomarse un descanso. La batalla había dejado los sellos del Palacio de las Noches peligrosamente inestables, y el riesgo de una nueva confrontación se cernía sobre él. Aunque podía aniquilar a docenas de menos de nivel Hylian de un solo golpe, la precaución era primordial. Días después, tras recuperarse por completo, Aaron emergió de las ruinas de las noches. Durante su descanso, había explorado el antiguo campamento del Escuadrón de la Muerte de Hueco Mundo, pero lo que encontró lo desanimó. Los Shinigamis estacionados allí habían caído ante Baragan y sus subordinados. Incluso siendo un vagabundo solitario, Aaron suspiró profundamente, con el corazón pesado por una extraña sensación de pérdida. No sabía las razones precisas por las que el Escuadrón de la Muerte de Hueco Mundo se había aventurado en Hueco Mundo, pero al pensar en las infames tendencias despiadadas del Central 46, una rabia silenciosa comenzó a agitarse dentro de él una vez más. Me convertiré en el más fuerte ante mundo, prometió en silencio. Ya no permitiré que nadie me controle ni manipule a otros por su poder. Fortaleciendo su resolución, Aaron se giró y se dirigió hacia la entrada sellada en las profundidades de las noches, guiado por el mapa del bosque menos ahora impreso en su mente. 400 años después el tiempo había fluido como una marea implacable, y 4 siglos habían transcurrido en un abrir y cerrar de ojos. En lo más profundo del bosque de Menos, un joven extraño, empuñando una Zanpaku TM negra, perseguía a varias Hylian. El hombre tenía una larga cabellera negra azabache que enmarcaba su rostro, aparentando 20 y tantos años, aunque sus ojos delataban una sabiduría y un dolor que solo podían provenir de vidas de experiencia. Su mirada penetrante, como un abismo, parecía verlo todo. Sobre su ropa, llevaba una armadura blanca, aparentemente construida con fragmentos de máscaras o Soryou. Al observarla más de cerca, se notaba que la armadura no había sido elaborada artificialmente. En cambio, se mantenía unida gracias a la fuerza del Reiatsu que irradiaba el propio hombre. Los imponentes Hylian, antaño temidos por ser depredadores masivos, huyeron de él aterrorizados, reducidos a sombras encogidas de lo que fueron. Trágalo, Taotie, entonó el hombre con frialdad. Con esas palabras, tanto su cuerpo como su Zanpaku se convirtieron en vacíos voraces, absorbiendo cada onza de Reiatsu y Reishi en los alrededores. Los Hylian se desplomaron como árboles talados, sus monstruosas formas reducidas a temblorosos montones de lodo negro. ¡Corten!, gritó, liberando un enorme corte condensado de espada negra. La sombra de la espada partió en dos a la Hylian restante. La sangre brotó a borbotones, pero se evaporó al instante bajo el peso aplastante de su presión espiritual. Un asfixiante olor a sangre llenó la jungla, sumiendo a los Soyous menores en un pánico frenético. Los pocos que se atrevieron a mirar atrás vieron al joven de armadura blanca como la encarnación misma de la muerte. En otro lugar del bosque de Menos, Adjuchas de 2 cabezas se tambaleaba a través del caos, llevando su cuerpo hasta el límite. Aroniero. Corre más rápido. Viene ese asesino. Gritó una cabeza. El Uluyeli. Cállate y déjame tomar el control de nuestro cuerpo, o ambos moriremos aquí. Gruñó la otra cabeza, con un pánico mutuo palpable. El Adjuchas corrió desesperadamente, su miedo era casi palpable mientras huía más profundamente hacia el bosque. Tras recoger el botín de su cacería, Aaron colocó con naturalidad varios fragmentos nuevos de Oyou en su armadura. Los fragmentos se fusionaron a la perfección, reforzando el inquietante blindaje blanco. Sacudió la cabeza y murmuró: todo ese esfuerzo para lograr un Reiatsu de un solo dígito. ¡Qué pérdida de tiempo! La jungla continuó temblando de miedo mucho después de su partida. Regresando a las noches esa noche, Aaron no se retiró a las noches a descansar. En cambio, se detuvo frente al antiguo emplazamiento del Escuadrón de la Muerte Hueco Mundo. Su fría mirada se detuvo en una enorme grieta que se había abierto cerca. Momentos después, docenas de Shinigami salieron de la grieta, sus uniformes negros como la muerte contrastaban con las arenas blancas de Hueco Mundo. El líder del grupo vio la inquietante figura vestida con una armadura blanca. Alarmado, levantó la mano y gritó: estén alerta. Ataque enemigo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon.
p@treon_dexy3 Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario cero comentario. Votar capítulo 45. Odisea Eterna. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Cuidado. Ataque enemigo. El Shinigami líder, al notar una figura flotando en el aire cerca, habló gravemente al equipo que estaba detrás de él. Los miembros del escuadrón, siguiendo sus órdenes, desenvainaron sus Zanpakumi y se prepararon para la batalla. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura de armadura blanca desapareció y reapareció ante ellos en un instante. Solo entonces vieron claramente su apariencia. El hombre que tenían ante ellos vestía una armadura blanca ornamentada, cuya estructura se asemejaba a los restos de máscara Soyou, pero su atuendo guardaba un ligero parecido con el uniforme estándar de tirano de la muerte de los Shinigamis. La expresión de Aaron permaneció serena mientras observaba al líder que tenía delante. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Un día antes Kuchiki Jinrei, recién nombrado capitán de la sexta división, recibió una directiva oficial de Central 46. Su misión era clara: recuperar a Aaron, un ex miembro del Escuadrón de la Muerte Hueco Mundo, del exilio y devolverlo a la Sociedad de Almas. Habían pasado 5 siglos desde que la Central 46 condenó a Aaron a su largo servicio en Hueco Mundo. Aunque muchos habían olvidado su nombre, Jinrei no. Como compañero de Aaron en la Academia de Artes Espirituales, lo recordaba bien, aclamado en su día como el mayor prodigio de la historia de la Sociedad de Almas. Las leyendas sobre Aaron aún circulaban entre la generación anterior del Seireitei. Algunos afirmaban que la estructura actual del Gotei 13 y sus estrategias estaban influenciadas por él. Jinrei no pudo evitar preguntarse: ¿qué habría sido de este otrora gran genio tras 500 años de exilio? Al llegar Jinrei y su escuadrón a través de la garganta, inmediatamente divisó la figura de Aaron, de pie en silencio entre las ruinas del árido paisaje de Hueco Mundo. El escuadrón se tensó al verlo, malinterpretando su imponente presencia. «Bajen la guardia», ordenó Jinrei a sus subordinados. Dio un paso al frente, observando a Aaron con una mezcla de curiosidad y cautela. «Aaron, tus 5 siglos de servicio han terminado. Estoy aquí con órdenes de escoltarte de regreso a la Sociedad de Almas». Después de una larga pausa, Aaron simplemente respondió: «Vamos». Detrás de Jinrei, los Shinigami más jóvenes comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Realmente sobrevivió 500 años aquí solo? Parece que no fue fácil para él, tal vez sea bueno corriendo y escondiéndose. Jinrei los silenció con una tos aguda, pero cuando se giró para dirigirse a Aaron, el Shinigami exiliado desapareció en un instante, dirigiéndose ya hacia el portal que conducía a la Sociedad de Almas. En el viaje de regreso, el escuadrón de Jinrei se maravilló de la increíble velocidad de Aaron. Es rápido. Con razón sobrevivió aquí tanto tiempo. Vivir en Hueco Mundo durante 5 siglos, debió ser un infierno. Aún así, sus habilidades de escape son de primera. Bromeó uno, provocando risas. Jinrei, sin embargo, permaneció en silencio, con el ceño fruncido. El reiatsu de Aaron era un misterio. Su presencia era completamente indetectable. Más extraño aún, los hoyos hostiles que solían plagar la garganta no se encontraban por ningún lado durante su paso. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Al llegar a la Sociedad de Almas, Aaron se encontró con un entorno familiar y a la vez extraño. Contempló el Seireitei con expresión estoica mientras los recuerdos inundaban su mente. «Tu armadura lleva la esencia de los hoyos», comentó Jinrei con cautela. «¿Qué es exactamente?» La respuesta de Aaron fue cortante. «Una colección. Algo para pasar el rato». Jinrei inspeccionó la intrincada armadura y notó que estaba hecha completamente de máscara Soyou. Las capas de placas blancas, fusionadas con precisión, hablaban de innumerables batallas libradas y ganadas. «Muchas vidas deben haber terminado bajo tu espada», observó Jinrei solemnemente. La expresión de Aaron permaneció impasible mientras respondía: «No muchos. Quizás, unos pocos millones». Jinrei se quedó paralizado, atónito. Negó con la cabeza, descartando la afirmación como una exageración. El tiempo, al parecer, ha vuelto incluso a los genios propensos a la jactancia, pensó. Aún así, el peso de las palabras de Aaron persistía incómodamente en su mente. «Ven. El capitán comandante te espera», dijo Jinrei, volviendo la conversación al tema en cuestión. Llegaron al cuartel de la primera división, donde el teniente Chunjirm Sasakibe los recibió. «Gracias por su esfuerzo, capitán Jinrei. Lo escoltaré desde aquí».
Aaron siguió a Sasakibe hasta la oficina del capitán comandante. Al abrirse las puertas, una voz familiar lo saludó. Ja ja ja. ¿Cuánto tiempo sin verte, chico? Letsuni Mailla, el dios de la espada y creador de la Zanpakudo, apareció ante Aaron con paso veloz, dándole una palmada en el hombro con una sonrisa. Mírate. Esa armadura es impresionante, espera. ¿Está hecha de hoyos? Sus ojos se abrieron de par en par al inspeccionar el atuendo de Aaron. Por primera vez en años, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Aaron. Maestro Nimailla, y ha pasado mucho tiempo. Su reunión fue interrumpida por una voz retumbante. Letsu, deja de hacer un escándalo, ladró Yamamoto Henrik Saishi Hekuni, el capitán comandante, mientras se giraba para encarar a Aaron. El aire se volvió denso a medida que el inmenso reiatsu de Yamamoto llenaba la habitación, abatiendo a Aaron como una tormenta. Sin embargo, el joven Shinigami se mantuvo firme, imperturbable ante la fuerza opresiva. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Dexy3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 46. Enfrentamiento de Reiatsu. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Cuando el majestuoso y aterrador Reiatsu de Yamamoto estalló, la atmósfera en la habitación se volvió opresiva. De pie junto a él, Letsuni Mailla, el dios de la espada, dio un paso atrás y exclamó. Oye, Yamamoto. ¿Qué estás haciendo? Nimailla lanzó una mirada cautelosa a Aaron, preocupado de que el joven se desplomara bajo la inmensa presión. Sin embargo, Aaron permaneció impasible, mirando con calma a Yamamoto. A pesar de la abrumadora presión espiritual que lo agobiaba, Aaron no hizo ningún movimiento defensivo, permitiendo que el reiatsu de Yamamoto lo azotara como una marea implacable. Yamamoto, al observar esta resistencia, entrecerró los ojos. Un destello de intriga cruzó su rostro mientras aumentaba deliberadamente su poder. La fuerza se intensificó, pero Aaron permaneció inquebrantable. Como un faro en medio de un mar tempestuoso, su presencia era firme, su expresión serena. HMPH. Yamamoto gruñó suavemente, con su mirada penetrante escrutando al joven. Su curiosidad aumentó cuando Aaron liberó su propio reiatsu, contrarrestando la creciente fuerza espiritual de Yamamoto. Ante la creciente tensión, Aaron activó sus habilidades sensoriales y observó cómo el poder espiritual de Yamamoto se expandía más allá de su fuerza original. Lo que había comenzado en 100.000 unidades ascendía ahora a la asombrosa cifra de 150.000. Yamamoto, aunque sereno, se sorprendió. Inicialmente, solo pretendía poner a prueba la fuerza de Aaron. Nunca imaginó que ni siquiera la mitad de su potencia máxima sería capaz de debilitar a su oponente. Su interés se intensificó, impulsándolo a intensificar el enfrentamiento. Cuando el reiatsu de Yamamoto volvió a surgir, el poder espiritual de Aaron se elevó a la par, creando un equilibrio cataclísmico. La atmósfera rebosaba de energía, testimonio de su paridad. Nimailla observaba con incredulidad, con los ojos abiertos. Increíble. Murmuró. Siempre había tenido fe en el potencial de Aaron, sobre todo después de enterarse de su supervivencia en Hueco Mundo. Pero esto superaba sus expectativas. La conmoción del dios de la espada aumentó. Que alguien rivalizara con Yamamoto en poder era extraordinario. Incluso entre la Guardia Real, solo unos pocos podían enfrentarse al capitán comandante. En otra parte de la Sociedad de Almas, el duelo de Reiatsu no pasó desapercibido. En el cuartel de la 11ª División, una mujer de larga cabellera negra, vestida con el distintivo Shiakuso negro y el auri blanco del Gotei 13, volvió la mirada hacia la primera división. Entrecerró los ojos al sentir la opresiva presión espiritual. Kenpachi Retsu Uno Ana, el primer Kenpachi, frunció el ceño. Ambas presencias eran formidables y desconcertantemente familiares. Sin embargo, algo había cambiado. Un matiz siniestro persistía en una de las firmas espirituales. Algo extraño y hostil. Por fin has regresado, y murmuró Uno Ana suavemente. Su voz transmitía curiosidad y aprensión al mismo tiempo. De vuelta en la primera división, Kuchiki Jinrei, quien recientemente había salido del cuartel, se quedó paralizado. El enorme impacto del reiatsu le provocó escalofríos. Liberó su propia energía espiritual para resistir la fuerza abrumadora. Esto es imposible, susurró, mientras su mente revivía recuerdos de 5 siglos atrás. La misma presión sofocante, el mismo terror. Todo parecía una pesadilla que volvía a atormentarlo.
Mientras tanto, Nimaiya finalmente rompió el silencio en la oficina de Yamamoto. Oye, Yamamoto. Ya basta. ¿Quieren destrozarlo todo? Ante el grito de Nimaiya, la energía espiritual de la habitación comenzó a disiparse. El largo cabello negro de Aaron se asentó, y la tormenta de Reiatsu se desvaneció en calma. Yamamoto, ya sereno, asintió levemente. Impresionante, dijo en voz baja. Aaron sostuvo la mirada del capitán comandante, su expresión ilegible. Yamamoto se acercó, con una extraña aprobación en la mirada. No me has decepcionado, Aaron. Dime, ¿cuáles son tus planes ahora? Aaron respondió con tono mesurado. Fue solo suerte lo que me permitió sobrevivir. Agradezco su reconocimiento, capitán comandante. En cuanto a mis planes y aún no los he decidido. Nimaiya rió, alborotándose el pelo con exasperación. Eres increíble, chico. Yamamoto, con su fuerza actual, tienes que nombrarlo capitán, ¿no? Yamamoto ignoró la broma de Nimaiya y se dirigió directamente a Aaron. ¿Considerarías convertirte en teniente de la primera división? Nimaiya intervino. ¿Qué oferta? Chico, acéptala. El rango de teniente de primera división no es cualquiera. La calma de Yamamoto delataba un atisbo de esperanza. Pero Aaron negó con la cabeza. Lo siento, capitán comandante. Después de pasar tantos años solo en Hueco Mundo, me he acostumbrado a vivir sin restricciones. Si debo aceptar un puesto, preferiría uno que me dé libertad. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 47. Realización. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Yamamoto y Letsu Nimaiya nunca hubieran imaginado que Aaron se negaría rotundamente. Al escuchar estas palabras, Letsu suspiró impotente y dijo: Niño, realmente estás poniendo a prueba mi paciencia. Bueno, olvídalo. Un genio como tú realmente desafía el sentido común. Yamamoto Henriksai Shigekumi observó a Aaron en silencio durante un largo rato. Finalmente, negó levemente con la cabeza y dijo: si no quieres unirte a un escuadrón, entonces dirígete al archivo del Gran Espíritu. Alguien le acompañará allí en breve. Vete ahora. Después de hablar, Yamamoto exhaló profundamente, se dio la espalda y se quedó en silencio. Poco después, Junjiro Sasakibe entró en la habitación. Hizo una reverencia respetuosa junto a Yamamoto, escuchó atentamente un momento y luego se marchó, llevándose a Aaron. Letsu miró la expresión sombría de Yamamoto y comentó: Yamamoto, este no es exactamente el resultado que habíamos imaginado. Yamamoto respondió en un tono grave: mi viejo amigo, ¿recuerdas cuando Central 46 disolvió el Escuadrón de la Muerte Hueco Mundo hace 4 siglos? Letsu, habitualmente despreocupado, se puso serio ante la mención y murmuró: ¿cómo pude olvidarlo? Si no fuera por él, el único sobreviviente, ese desastroso sistema aún podría existir. Es un legado injusto para alguien que lo soportó solo. Yamamoto tomó un sorbo de té, con aire serio. Quizás tenías razón. En ese momento, debería haber luchado contra toda oposición para protegerlo. Si lo hubiera hecho, tal vez no habría resultado así. Seguramente lo habrás notado. Su fuerza actual rivaliza con la mía. Desde el momento en que entró en Seireitei, tuve la intención de prepararlo como un pilar, similar a nosotros. Pero ahora ya es demasiado tarde. Letsu, conmovido por la inusual muestra de emoción de Yamamoto, suspiró. No puedo imaginar lo que soportó durante esos 5 siglos en Hueco Mundo. Bueno, olvídalo, iré a visitar al monje. Fuera de la oficina de Yamamoto, Aaron siguió a Junjiro Sasakibe a través del cuartel de la primera división. De camino al archivo del Gran Espíritu, Aaron vio inesperadamente a Kuchiki y Jinrei pasando a toda prisa. Jinrei, al notarlos, les dedicó una sonrisa incómoda antes de desaparecer rápidamente de la vista. Media hora después, Junjiro condujo a Aaron a un extenso complejo lleno de cientos de torres blancas prístinas, cada una de las cuales se ramificaba en formaciones ordenadas. Después de finalizar los procedimientos, Junjiro se volvió hacia Aaron y le dijo: todo está arreglado. Me despido ahora. Mientras observaba la figura de Junjiro que se alejaba, Aaron inspeccionó la tarjeta de identificación y el nuevo Shyakushin que le habían entregado, luego se dirigió a sus aposentos designados. Mientras caminaba, un joven Shinigami, flanqueado por varios seguidores y vestido con atuendos nobles, se acercó a él. ¡Alto! Gritó el joven noble.
Al ver que Aaron lo ignoraba, el noble dio un paso adelante y su séquito bloqueó el paso. ¿No me oíste? Te dije que pararas. La voz del joven Shinigami rebosaba irritación mientras sus subordinados intervenían. Hermano mayor, ¿cómo se atreve a ignorarte? Mira esa extraña armadura. Debe estar tramando algo. Ja. Seguro que es un vagabundo que llegó del Rukongai. No lo dejen escapar. Agárrenlo. A pesar de la conmoción, Aaron continuó sin mirarlo, hasta que el séquito del noble lo rodeó nuevamente, con su líder burlándose. ¿Sabes quién soy? Preguntó. ¿Te atreves a actuar con tanta insolencia? A juzgar por tu aspecto desaliñado, claramente no eres nadie importante. Uno de sus lacayos, henchido de orgullo, señaló con dramatismo a su líder. Este es nuestro hermano mayor, Tsunayashiro Ishiyou. Un joven maestro del ilustre clan Tsunayashiro, una de las 5 casas nobles. Otro subordinado añadió con entusiasmo. ¿Conoces a su abuelo? Tsunayashiro Yadai, el juez con más años de servicio en la Central 46. 1/3 de los escaños del consejo pertenecen a su clan. Será mejor que te disculpes o enfrentarás consecuencias inimaginables. Al oír sus proclamaciones, Aaron se detuvo. Miró fríamente al grupo mientras las palabras Central 46 y Tsunayashiro cruzaban por su mente. Después de pensarlo un momento, una sonrisa gélida se extendió por su rostro. ¿Central 46? ¿El clan Tsunayashiro? ¿Las 5 casas nobles? Murmuró con sarcasmo. El grupo confundió su tono con curiosidad y sonrió triunfante. Pero antes de que pudieran reaccionar, Aaron liberó una ola aplastante de Reiatsu, arrojándolos al suelo. La fuerza opresiva los dejó inmóviles, con el rostro lleno de terror. Esto es Tagurín puro, logró exclamar uno. Los terrenos sagrados de la Central 46 en el archivo del Gran Espíritu. Tsunayashiro Ishiyou tartamudeó, tratando de mostrar desafío, pero antes de que pudiera pronunciar otra amenaza, un destello de acero pasó rápidamente. El color escarlata salpicó la piedra blanca mientras el cuerpo sin vida de Ishiyou se desplomaba. Los subordinados restantes gritaron con incredulidad antes de encontrar el mismo destino, sus vidas extinguidas en un instante. Un guardia distante, al presenciar el sangriento espectáculo, huyó en pánico, corriendo hacia las cámaras de Central 46 para dar la alarma. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Lexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 48. Ejecución. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Kuchiki Jinrei permaneció en silencio frente a Yamamoto Shigekuni, sintiendo una inquietud que no había experimentado en años. El abrumador Reiatsu de Aaron lo había dejado profundamente conmocionado. Tras mucha reflexión, Jinrei decidió informar sus sospechas al capitán comandante. Si sus deducciones eran correctas, las implicaciones para la sociedad de almas y potencialmente para todo el mundo eran enormes. Jinrei observó nerviosamente a Yamamoto, esperando su respuesta. Tras una larga pausa, Yamamoto finalmente habló. Por ahora, no dejen que este asunto se difunda. Encarguen un equipo para que investigue discretamente e informen si se descubre algo. Procedan y cuando Jinrei hizo una reverencia y se fue, los ojos de Yamamoto delataron un destello de duda. Desde la aparición de Aaron, Yamamoto notó la singular armadura blanca que vestía el joven Shinigami. Con su mirada experta, dedujo rápidamente su significado. Sin embargo, incluso con toda su perspicacia, apenas podía creer la afirmación de Aaron de haber matado a millones de Hoyos. Sin embargo, conociendo el carácter de Aaron y su inmensa fuerza, una fuerza que casi rivalizaba con la suya, la afirmación parecía inquietantemente plausible. A pesar de sus obligaciones, Yamamoto no podía deshacerse de su inquietud mientras esperaba el informe de Jinrei. Mientras tanto, Aaron estaba de pie junto a los cuerpos sin vida esparcidos frente a él, con una expresión ilegible mientras envainaba su Zanpakuno. Desde la entrada a las 46 cámaras centrales, el sonido de pasos apresurados se hizo más fuerte. Un grupo de nobles ancianos, vestidos con túnicas opulentas, entró en la escena empapada de sangre, flanqueados por guardias. Al presenciar la masacre, el anciano líder del grupo, Tsunayashiro Yadai Ryuichi, tembló de rabia. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar con más fuerza su bastón. ¿Tú hiciste esto? Preguntó Ryuichi con frialdad, con la voz temblorosa por la furia contenida. Aaron permaneció en silencio, su comportamiento tranquilo solo avivó la tensión.
Ryuichi se volvió hacia los presentes y declaró: este asunto no debe salir de aquí. Confío en que el honor de la familia Tsunayashiro sea suficiente para asegurar su silencio. La familia recordará este favor. En ese momento, un hombre de mediana edad parecido a Tsunayashiro Fuyu irrumpió entre la multitud, con el rostro contorsionado por la angustia. Al ver el cuerpo decapitado de su hijo, desenvainó su Zanpakuto y rugió: mataste a mi hijo. Acabaré contigo. Ryuichi lo contuvo, hablándole en voz baja y amenazante. Todavía no, Jinin. Lo quiero vivo. Será castigado en la prisión privada de la familia Tsunayashiro. Sí, gruñó Jinin. Déjalo vivir. Pagará por esto. Los nobles Tsunayashiro rodearon a Aaron, con sus Zanpakuto desenvainados y la venganza ardiendo en sus ojos. Chico, te arrepentirás de lo de hoy, se burló Ryuichi, con su voz resonando con malicia. Los espectadores susurraban entre ellos, condenando ya a Aaron. Está acabado para ahí. Nadie desafía a la familia Tsunayashiro y sobrevive. Lo harán sufrir durante generaciones. Sin inmutarse por los murmullos de la multitud, Aaron soltó un resoplido frío. Una oleada masiva de Ryatsu brotó de su cuerpo, silenciando a los espectadores al instante. Mientras apretaba su mano izquierda en un puño, una serie de cuboides negros que irradiaban energía púrpura se manifestaron alrededor de sus atacantes. En un abrir y cerrar de ojos, los cuboides se hicieron añicos con un crujido ensordecedor, desatando una docena de dragones ardientes que rugieron mientras atravesaban el aire. Los gritos llenaron el cielo mientras los dragones de fuego incineraban todo a su paso. El calor abrasador y el hedor a carne quemada impregnaban el aire. Los espectadores, ahora a una distancia más segura, se quedaron boquiabiertos. ¿Ese es, Ag-90, Kuroitsuji? No, esos son dragones de fuego. Podría ser Ag-99. ¿Gorik Tenmetsu? Espera, ¿combinó las dos cosas? Es imposible. Murmullos de incredulidad resonaron entre la multitud. Aaron observó fríamente los restos carbonizados de sus enemigos. Dirigiendo su atención a los ancianos de la Central 46, levantó su Zanpakuto M. Tú eres Aaron. Jadeó un anciano, tambaleándose hacia atrás aterrorizado. ¿Cómo te atreves a matar a los sabios de la Central 46? Arréstalo de inmediato. Llamen a la Guardia Real. Aaron. Ríndete ahora o te destruirás. Ignorando sus gritos frenéticos, Aaron susurró oscuramente. La Central 46 ya no es necesaria. Con un solo corte, una enorme sombra de espada negra descendió, destruyendo al grupo de ancianos. A lo lejos, Yamamoto Shigekuni se levantó abruptamente de su asiento, su expresión se oscureció. El opresivo Ryatsu que ahora surgía desde la dirección de las 46 cámaras centrales confirmó sus peores temores. Con un rápido movimiento, el capitán comandante desapareció, llevado por una poderosa ráfaga de viento hacia el epicentro del caos. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 49. Confrontación. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Después de recibir las órdenes de Yamamoto Henriksai, Kuchiki Jinrei dirigió a su escuadrón de regreso a Hueco Mundo. En el interminable desierto blanco, desprovisto de vida, el silencio era asfixiante. Siguiendo la información reunida anteriormente, Jinrei y su equipo se apresuraron hacia la entrada del bosque menos. En el camino, se encontraron con algunos Oyous, pero para su sorpresa, estas criaturas, normalmente hostiles, huyeron al ver a los Shinigami, como si hubieran visto a sus depredadores naturales. Después de derrotar a los Oyous más débiles, Jinrei no pudo evitar sentirse desconcertado. A lo largo de su carrera de siglos, desde sus días en la Academia Shin hasta convertirse en capitán del Gotei 13, nunca había presenciado tal comportamiento en más de 500 años. Incluso los Oyous más débiles, como los menos o los adjuchas comunes, siempre habían mostrado agresividad hacia los Shinigami debido a su ansia innata de energía espiritual. La situación actual era inexplicablemente extraña. Según la información proporcionada, Jinrei condujo a su escuadrón rápidamente hacia su destino. Finalmente, llegaron a un vasto palacio blanco sin construir, una anomalía en el desierto aparentemente infinito. Ante ellos se extendía una extensión de arena ennegrecida que contrastaba marcadamente con las dunas blancas circundantes, y una enorme grieta de 100 metros de largo que parecía sumergirse infinitamente en la oscuridad. Capitán. ¿Qué pasó aquí? ¿Este crack es natural? Mira.
El desierto bajo nuestros pies es negro. Los subordinados de Hinrei murmuraron entre ellos, expresando su creciente inquietud. Después de documentar el fenómeno inusual, el grupo entró con cautela al palacio y se dirigió hacia la entrada del bosque de Menos. En los niveles superior e intermedio del bosque de Menos, la falta de actividad en el hueco es inquietante, comentó Hinrei con gravedad. Nos acercamos al nivel inferior más peligroso. Manténganse alerta. Sacando sus Zanpakudo, el escuadrón descendió a la parte más profunda del bosque Menos, preparándose para el combate. Sin embargo, lo que los recibió fue una inquietante ausencia de enemigos. La región más peligrosa del hueco mundo estaba desprovista de huecos. Los pocos hoyos con los que se encontraron eran débiles y huyeron hacia lo más profundo del bosque en el momento en que sintieron el reiatsu del escuadrón. Después de una investigación exhaustiva y la recopilación de pruebas, Hinrei y su equipo descubrieron una verdad impactante que podría repercutir en toda la sociedad de almas. Solo quedó el 10% de los huecos del bosque de Menos, e incluso de Hueco Mundo en su totalidad. Lo más sorprendente es que no apareció ni un solo Hylian, Adjuchas o Bastolorde, lo que dejó al equipo preguntándose si de alguna manera habían entrado en el lugar equivocado. En ese momento de comprensión, una figura radiante cruzó por la mente de Hinrei. La misma de sus sospechas anteriores. Regresen a la sociedad de almas inmediatamente. Deben informarle esto al capitán comandante. Ordenó Hinrei. Sus órdenes fueron claras cuando instruyó a los miembros del cuerpo Kid que los acompañaban a abrir un portal Senkaimon de regreso a la sociedad de almas. Mientras tanto, en el Seireitei, Aaron permaneció inmóvil mientras blandía su espada. La enorme sombra negra de 100 metros de largo surcó el aire. Los restos de Central 46, ahora reducidos a docenas de ancianos presas del pánico, intentaron una resistencia inútil. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Antes de que un grito pudiera escapar de sus labios, los ancianos fueron aniquilados, sus cuerpos desintegrándose en una niebla de sangre. Los espectadores, demasiado aturdidos para procesar lo que había sucedido, se dispersaron rápidamente, temiendo provocar la ira de esta figura divina. Mientras Aaron envainaba su Zanpakudo y se giraba para irse, un reiatsu imponente surgió hacia él desde el horizonte. En un instante, Yamamoto Henriksai apareció en el claro empapado de sangre, su aura ardiente crecía a cada segundo. El reiatsu del capitán comandante era como un infierno, extendiéndose en todas direcciones con una intensidad devastadora. La aguda mirada de Yamamoto se posó en Aaron, y su presión espiritual cayó sobre él como una tormenta furiosa. Sin embargo, Aaron permaneció tranquilo, elevando su reiatsu a su punto máximo en respuesta. Los dos titanes permanecieron inmóviles, sus auras chocaron y transformaron el área en una zona muerta y estéril. ¿Por qué?, preguntó finalmente Yamamoto, con un tono frío y penetrante. Merecían morir, respondió Aaron rotundamente, con expresión firme. El breve intercambio quedó flotando en el aire. Momentos después, varias poderosas firmas de reiatsu surgieron en la distancia mientras shinigamis de clase capitán comenzaron a llegar a la escena. ¿No tienes miedo de que el viejo te mate con sus propias manos?, gruñó Yamamoto después de un largo silencio. Aaron miró detrás de Yamamoto y notó dos figuras familiares. Kisuke Urahara y Retsu Nohana, entre los capitanes que llegaban. Con una leve sonrisa, respondió. Si solo confías en tu estado actual, dudo que puedas derrotarme. A diferencia de ti, no dudaré en actuar si llega el caso. La tensión entre ellos creció a medida que la escena se cargó de energía espiritual. Los capitanes que llegaban uno a uno solo podían observar el enfrentamiento con expresiones sombrías, sin estar seguros de lo que sucedería a continuación. De repente, un portal atravesó el tejido del espacio detrás de Yamamoto. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 50. Las resoluciones de los 5 nobles. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Al estabilizarse el portal, Kuchiki Hinrei y sus subordinados emergieron uno a uno. Casi de inmediato, Hinrei percibió el choque de dos inmensos reiatsu, enfrascados en un intenso enfrentamiento que no daba señales de ceder. Al observar el campo de batalla, su mirada se posó en los numerosos cadáveres que yacían detrás de Aaron. Lo comprendió. Capitán, ¿qué está pasando aquí?, susurró vacilante un subordinado. Mantengan su posición y prepárense para la batalla.
ordenó Jinrei con severidad, sus palabras intensificando la ya tensa atmósfera. En ese momento, las dos figuras enfrentadas finalmente hicieron su movimiento. El choque de sus Zanpakuh reverberó, y su formidable Reiatsu se retorció y chocó como olas turbulentas. Al principio, los observadores aún podían seguir los movimientos de los combatientes. Pero a medida que el duelo se intensificaba, ambos se convirtieron en meros borrones, con una velocidad y una potencia incomprensibles. Los murmullos resonaron entre los Shinigami reunidos. Como se esperaba del capitán Yamamoto. Tal Reiatsu y velocidad desafían toda razón. Un paso en falso, y el prodigio de hace 5 siglos seguramente caerá hoy, la dignidad de la sociedad de almas es inatacable. Esta es la ley inmutable, pensar que 5 siglos de esfuerzo culminarían en semejante tragedia. Kuchiki Jinrei, al oír las especulaciones, guardó silencio, con pensamientos contradictorios. De no haber regresado recientemente de Hueco Mundo con información crucial, él también podría haber creído que Aaron no tenía ninguna posibilidad contra Yamamoto. Pero ahora, con la evidencia fresca en su mente, una teoría audaz, casi imposible, tomó forma en su interior. Una teoría que le costaba aceptar. Urahara Kisuke, observando el duelo distante con una leve sonrisa, se giró y se fue en silencio. En el campo de batalla, arcos de fuego ardientes y el crujido agudo del aire al cortarse llenaban el cielo. Los combatientes chocaban una y otra vez, sus Zanpakuh resonando a un ritmo letal, sin ceder ni un ápice. Anaretsu observaba atentamente, su expresión pasando de la observación serena al asombro genuino. Pensar que su poder ha alcanzado tales alturas, el título de Kenpachi palidece en comparación con lo que se han convertido, murmuró, con una sensación de pérdida invadiendo su voz. Después de lo que pareció una eternidad, los dos combatientes regresaron a sus posiciones originales, enfrentándose una vez más. Yamamoto Genrikisai Shigekuni, con expresión serena pero ojos llameantes, agarró a Rikjin Haka con ambas manos. Para obligarme a liberar mi Shikai, has demostrado ser capaz. Pero aún eres demasiado joven para enfrentarte a mí, declaró con gravedad. Aaron se encontraba cerca, con su armadura de batalla blanca destrozada y sus Hyakushi hecho jirones. Su piel brillaba ligeramente roja, y pequeñas llamas titilaban en los bordes de sus mangas. Extinguiendo con calma las llamas persistentes con su Reiatsu, Aaron sostuvo la mirada de Yamamoto, con una leve sonrisa burlona en sus labios, aunque permaneció en silencio. El cabello de Yamamoto, previamente recogido, se había soltado, cayendo como una melena salvaje. Lo recogió en silencio antes de dirigir su mirada penetrante hacia los capitanes y oficiales allí reunidos. ¿Dónde están los representantes de los 5 grandes clanes nobles?, preguntó. Jinrei y otros representantes nobles dieron un paso al frente e hicieron una reverencia. Yamamoto observó al grupo antes de hablar. Central 46 ha desaparecido. Muerto hasta el final. No dictaré la resolución de los acontecimientos de hoy. Ese poder reside ahora en ustedes. Reflexionen bien antes de actuar. Su voz se volvió aún más grave. Los 5 clanes nobles supervisarán la elección de los nuevos miembros de la Central 46. Jimhirm, prepara mi regreso a la primera división. Aunque sus palabras eran indiscutibles, los presentes no pudieron confundir la intención de Yamamoto de distanciarse ante atolladero político. Todos hicieron una reverencia y respondieron al unísono. Como ordene, capitán comandante. Cuando Yamamoto se dio la vuelta para irse, Jinrei se apresuró a interceptarlo. Capitán comandante. Tengo información vital que reportar. Algo relacionado con Aaron. Yamamoto hizo una pausa y entrecerró los ojos ligeramente. Habla. Jinrei respiró hondo y miró a Aaron antes de dirigirse a los capitanes reunidos. Siguiendo sus órdenes, mi escuadrón realizó una investigación exhaustiva de Hueco Mundo. Los resultados son concluyentes. Queda menos del 10% de la población de Hueco Mundo, incluyendo el bosque de Menos. Hylians, Adjuchas y Bastolorde están prácticamente extintos. La revelación conmocionó a la multitud. ¿Solo el 10%? Imposible. ¿Pudo el Kinki haber hecho esto? Ridículo. Los Kinki casi fueron exterminados hace 5 siglos. Tal vez el rey de los huecos devoró a sus parientes para ascender más. La voz aguda de Yamamoto cortó los murmullos. Continúa. Hueco Mundo él solo. La población de Hueco ha menguado tanto que el equilibrio de almas ya no requiere intervención allí. De ahora en adelante, los esfuerzos de purificación solo deben centrarse en el mundo humano. La multitud estalló de nuevo, pero Yamamoto los silenció con una mano alzada.
Asintió a Hinrey. Un descubrimiento significativo. Los 5 clanes nobles deliberarán y decidirán el curso de acción apropiado. Al partir Yamamoto, la tensión persistía en el ambiente. Los miembros del deshonrado clan Tsunayashiro fulminaron con la mirada a Aaron, pero este los ignoró y caminó con paso firme hacia las familias nobles restantes. Así terminó la influencia del otrora dominante clan Tsunayashiro, y su caída quedó ligada para siempre a la masacre de Central 46. Después de los acontecimientos, los 5 clanes nobles, ahora liderados por los Kuchiki, consultaron a Aaron y finalmente lo enviaron a la Academia de Artes Espirituales para supervisar a su próxima generación de Shinigami. Los sangrientos acontecimientos de ese día pasarían a la historia, aunque la decisión de Aaron de regresar a la Academia dejaba entrever motivos aún por descubrir y, para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 51. Pasado. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Tras los acontecimientos que rodearon la masacre de la Central 46, Aaron logró su objetivo y reingresó a la Academia de Artes Espirituales, esta vez como instructor. Sin embargo, su propósito era claro. Tras 5 siglos de masacre incesante en Hueco Mundo, buscaba un respiro. El sufrimiento de luchar durante 5 siglos en aislamiento lo había dejado física y mentalmente agotado. Su rechazo previo a la oferta de Yamamoto no solo demostró su desprecio por la fama y el poder superficiales, sino que también puso de relieve su negativa a someterse a nadie. La noticia de la masacre de los 46 centrales se extendió rápidamente por el Seireitei. Al mismo tiempo, Aaron comenzó su nueva carrera docente en la academia. Al día siguiente del incidente, el clan Kuchiki, liderado por su actual líder, Kuchiki Hinrey, convocó una reunión familiar urgente en la cámara secreta de su mansión. Hinrey, sentado a la cabecera de la mesa, se dirigió a los familiares reunidos con una expresión de autoridad. Todos han oído hablar de los acontecimientos en torno a la Central 46, comenzó Hinrey con tono serio. Hoy nos reunimos aquí para tratar 2 asuntos urgentes. El primero se refiere a la revitalización del clan Kuchiki. Es imperativo que consolidemos nuestra posición como la más destacada entre las 5 familias nobles. Los beneficios de tal estatus son evidentes, así que les ahorraré los detalles. Después de esta reunión, les rogamos que presenten sus ideas de forma anónima al Consejo de Toma de Decisiones de la familia para su revisión. La habitación zumbó con murmullos antes de que Hinrey levantara la mano para restablecer el silencio. El segundo asunto, continuó, con un tono más agudo, se refiere a las consecuencias de la masacre en Central 46. No puedo exagerar la importancia de este asunto. Los miembros de la familia reunidos intercambiaron miradas nerviosas y susurraron entre ellos. Parece que los rumores sobre Central 46 eran ciertos. ¿Cuál es el estado de la lucha de poder por los escaños vacíos? ¿Se trata de ese demonio de Hueco Mundo? Escuché que ahora es profesor en la academia. Qué informal después de todo esto. Hinrey los silenció con una tos autoritaria. Escuchen con atención. Bramó. Si bien es cierto que perdimos a varios ancianos en esta tragedia, sus sacrificios, en cierto modo, han reforzado el prestigio de la familia Kuchiki. Dicho esto, debemos abandonar cualquier idea de represalia contra el responsable. Tal acto no solo es imposible, sino que las consecuencias serían catastróficas. Tras una pausa para que sus palabras se asimilaran, Hinrey declaró. De hoy en adelante, todos los miembros de la familia Kuchiki deben tratar a Aaron con el máximo respeto. Si hace una petición que no viole los principios fundamentales de nuestro clan, debes cumplirla sin dudarlo. Su retrato será encargado por los mejores artistas del Seireitei y se exhibirá de forma destacada en el salón ceremonial de nuestro clan como recordatorio de este mandato. Cualquier falta de respeto hacia él resultará en la expulsión inmediata de la familia, seguida de un severo castigo en el Rukongai. ¿Está claro? Los miembros de la familia respondieron al unísono. Entendido, patriarca. Hinrey asintió con satisfacción en sus ojos, aunque su expresión reveló brevemente un atisbo de alivio y temor. Reuniones similares tuvieron lugar entre las demás familias nobles del Seireitei, quienes se apresuraban a ajustar sus posiciones tras la tragedia de la Central 46. Mientras tanto, la reputación de Aaron como una fuerza sin igual hizo que su nuevo cargo en la Academia de Artes Espirituales fuera recibido con reverencia y temor. Su presencia se había convertido en un símbolo de poder puro, uno que nadie se atrevía a provocar.
Aaron, sin embargo, disfrutaba de la inusual tranquilidad de la enseñanza. Cuando se sentía inspirado, interactuaba con sus alumnos y compartía su sabiduría incomparable. En otras ocasiones, prefería la soledad, sumergiéndose en su investigación personal o visitando el Palacio Fénix de Letsunimailla en el Reino Real. Tras la masacre de Central 46, se produjeron cambios radicales en el GOTEI 13. Ana Yachi, capitana de la 11ª División durante siglos, renunció al título de Kenpachi, declarándolo una reliquia de una época pasada. Su decisión se produjo tras otra derrota a manos de Aaron, una batalla que subrayó el declive de su destreza contra él. Posteriormente, Ana adoptó el nombre de Ana Retsu y pasó a liderar la 4ª División, centrándose en tareas médicas y humanitarias. Esta transformación, aunque no tan impactante como la masacre en sí, repercutió en el Seireitei, provocando un amplio debate. Muchos reflexionaron sobre sus orígenes como una de las figuras más temibles del Rukongai y sobre cómo incluso las leyendas deben evolucionar. Para Aaron, la vida en la academia trajo consigo una sensación de renovación. Sin embargo, después de un año de su incorporación, se encontró con un rostro inesperado entre los nuevos alumnos, un rostro que despertó recuerdos olvidados.